no se preocupen, amigos, vamos a tratar de darle salida a todo lo que podamos. Pero, como esta abarca muchos puntos, vamos a irnos directo ya. Pasemos el micrófono a San Salvador, adelante. Bueno, esa pregunta del sionismo, ¿quiénes son los millonarios sionistas en El Salvador? Y que precisamente por eso no son hombres a quienes van a tocar la justicia. Uno de ellos, y yo creo que es el más importante que ha habido aquí en el país, es el señor Cristiani, que fue presidente de la República. Y este señor, el origen de ese apellido viene de Italia, de judío italiano. Es un señor que aquí vino hace ya muchos años. Cristiani ya es viejo, pues no sé si era hijo ni nieto de este señor Juan Cristiani, que para muchos él empezó su riqueza siendo asesor del presidente Martínez. Pero esto yo solo lo oí decir, lo leí, mejor dicho, ya hace muchos años. ¿Qué podría ser cierto? Porque estos llegaron allí ahora especialmente, a acumular una riqueza de miles de millones de dólares. Entre Cristiani y Simán de Sola podrían pagar la deuda que tiene El Salvador y que es por culpa de ellos también. Y quedarían lo mismo, quedarían siempre ricos. Pero por supuesto que ahora han surgido otros que han venido aquí como comerciantes con mesas en la calle y sí saben hacer dinero. Eso no hay que negárselo. Entre estos pues ya está por ejemplo una familia hoy poderosa aquí, ¿no? Que es la Salume, que estos son de los nuevos sionistas. Y este sí, con todas las de ley, se dice que él es un sionista, puesto que él manejó aquí una de esas organizaciones, ¿no? Tuvo 12 o 14 años al frente de esa organización de las organizaciones secretas de los judíos. Bueno. Y Oiga bien. imagínense ustedes, Oiga bien. partidarios, estos señores, y directamente, pues, hombres de primera fila dentro del apoyo que tiene Israel, ¿sí?, aquí en El Salvador. Y como tú decías, Israel cada día está sacando más y más palestinos hasta completar ellos todo Palestina. Palestina va a desaparecer y en algunos mapas me decían a mí ya no aparece Palestina. Eso ya lo dijeron los judíos y ahí van. Entonces mencionamos incluso hasta la Biblia porque es herencia de las matazones que hacían antes, tierra arrasada, que el Señor les decía no dejen nada. Eso está en otra parte de esta platiquita. Entonces tenemos, está de Sola, los Golden Libres, los Salume, como dije ya, los Simán. Bueno, y el Frente Mundo Martí para la Liberación Nacional recibió 3 millones de este señor Salume para su propaganda presidencial y llegó a la presidencia. Y ahí está, pues, en la presidencia. Y como correspondiendo a esas 3 millones, el hijo de él, de este Salume, llegó a manejar la empresa más rica del país, que era la CEL. Podemos imaginarnos nosotros que era el pago que le daban. Y no hay duda de que esos 3 millones tenían que salir de ahí, pues estos son negociantes, ¿no? Y acababan a perder tácticos centavos. Entonces, sí tenemos familias poderosísimas en El Salvador, pero hay que ver también
relación, el poder que tienen esta gente con la CIA. Porque recordemos que la CIA es, si un banco, hay un presidente que no permite aceptar préstamos de tal banco, entonces estos banqueros llaman a la CIA y a ese presidente hay que eliminarlo. Y ya lo han hecho, no con uno ni con dos, sino con muchos presidentes. Por eso he dicho que aquí, no, tal vez no digo los bancos de El Salvador, pero la banca mundial sí lo hacen. Y esto han escrito libros sobre eso. Por ejemplo, voy a mencionar dos que son de los que me recuerdo, que es el de Panamá, otro hijo, a él lo asesinaron. Correcto. El de Ecuador. Sí. Ecuador era un joven, un hombre muy inteligente. También lo asesinaron porque no aceptaban préstamos. Es correcto. Aunque un miembro de la CIA duda, dice que fue la CIA. Pero los hechos, porque que jamás se descubrió. Y es que toda esta gente que tiene un gran poder en cualquier país, indudablemente está con la CIA. La vez pasada decíamos que los presidentes mexicanos, a quienes nosotros admirábamos porque no habían roto relaciones con Cuba, resulta de que todos eran miembros de la CIA. Eso sí, sí. Y la embajada que tenían en Cuba era una especie de oído que tenía la CIA dentro de Cuba. Probado. Entonces no sé qué, pero con el tiempo todo esto se llega a saber. Exacto. Lo mismo para que con el tiempo todo esto y siguiendo estas investigaciones tenemos que llegar a la cruda y dolorosa verdad, pero el pueblo tiene que saber todo esto. Desgraciadamente hombres como Kennedy que lo denunciaron y otros presidentes que ya mencionamos, desgraciadamente ellos dejaron a medias esto, no dieron ni los nombres por razones obvias, pero nosotros sí lo vamos a hacer poco a poco y hasta donde podamos. Ahí me quedo. Es correcto. Bueno, allí ya de una vez vio usted, amigo, allí ustedes que nos estaban haciendo algunas preguntas, ya en esta otra intervención de nuestro analista ya respondía a algunas de esas inquietudes. Hay un punto aquí que usted, estimado amigo, menciona. Usted dice que se encuentra aquí en Sydney. Sydney es queda allá, ¿no? En Australia. Y se pregunta usted, entonces dice, el sionismo será imposible de derrotar, porque si es imposible de derrotar, ¿para qué pelear? Mire qué interesante lo que nos pone usted acá. Ya, espéreme un momentito, ya nos vamos a ir para Centroamérica con la respuesta. Solamente queríamos mencionarle algo. Y es que a través de la historia de la humanidad, los fuertes siempre se han valido de los débiles. Siempre han explotado a los débiles. Y para eso han utilizado muchos instrumentos y herramientas. Y ya decía aquí una de las grandes mentes del mundo. Y hablaba de 3 elementos que inventó el rico y el poderoso para dividir y maltratar y asesinar y dominar al pobre. 3 elementos, dice, que son indispensables para dominar a las grandes mayorías
ya sea hoy, ya sea en 100 años, ya sea hace 2000 años, desde la aparición del ser humano en el planeta Tierra. 3 elementos. 1. La religión. 2. Las guerras. Y 3. Los partidos políticos. Mire qué interesante. 3 elementos. Y usted habla acá y nos dice, mire, este gran escritor nos dice, en muchos casos, solamente con el uso de uno se tiene control total y absoluto. Ese se llama religión. Mire qué interesante. Pero fíjese que la pregunta suya o comentario, como vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro analista, es demasiado importante. Es demasiado importante. Nosotros sí consideramos que mientras el débil, mientras el explotado, mientras el sacrificado, mientras la víctima le permita al explotador que siga explotando, el sionismo puede existir para siempre. Pero mire, hay casos ya. Hay casos ya. Cuando un pueblo se levanta, ahí no hay bombas nucleares que lo van a aplastar, ni creencias de religiones. Entonces, vamos a ver qué plantea nuestro analista, porque su punto desde Australia a mí me parece demasiado importante para obviarlo, y lo traemos acá porque tiene mucho que ver con otros comentarios. Vamos a ver, vámonos entonces en directo, en vivo y a todo color. Vámonos para San Salvador, adelante. Bueno, esto está comprobado, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Por eso es que dije yo en la primera intervención algo que dijo Henry Ford, que de admirar, dijo, que el judaísmo tiemble ante la posibilidad de verse desenmascarado. Ese es el punto. Mientras la gente ignore de dónde le vienen todas sus desgracias, su miseria, su ignorancia, sus represiones económicas, políticas y sociales. Ahí está. Mientras no sepamos nosotros de dónde viene todo, de dónde emanan esos males, vamos a seguir aguantando. Pero aquí lo dice bien clarito Henry Ford, que el judaísmo tiemble, dice, ante la posibilidad de verse desenmascarado. Es lo que se está haciendo ahora, desenmascarando a todos estos grandes millonarios que han acumulado esas grandes fortunas. Primero obligando a los estados a prestar dinero. Y me refiero a los locales, ¿verdad? No a los grandes, a los grandes financieros. Y segundo, también trabajando con los gobiernos, como fue denunciado el señor Cristiani. Entonces, también el mismo Dios habla de que los va a destruir por maldades, pero eso es una utopía, diría yo, aunque hace caminar, porque está diciendo que van a ser destruidos. Pero la destrucción de todos estos núcleos criminales, en todo sentido de la palabra, eso tiene que ser